la inseguridad social, la poca capacidad política y el estancamiento económico. Ese es el tema de hoy día en Política al Día. Recuerdo que nos pueden seguir en YouTube, Política al Día, por mi blog Cientista Austral, en Twitter, Nelson Lee, en mis columnas en Diario El Pingüino. Ese es el tema que más está preocupando hoy en día a la ciudadanía, la inseguridad y obviamente la nefasta capacidad de todos los lados políticos de enfrentar el problema propiamente tal. Eso sumado a un estancamiento económico, producto del mismo miedo que genera la inseguridad y que no es un cuento, y que a pesar de que sectores de la desconcertación han tratado de intervenir, no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que evidentemente están influyendo. Un aumento de la delincuencia de chilenos que, mezclado con delincuentes de otros países, han aprendido técnicas más violentas para asaltar, para hacer portonazos, para generar una cultura mucho más violenta. Hasta el antiguo Lanza ahora es perseguido y está trabajando para estas mafias extranjeras. La llegada de la migración también ha traído no solo buenos elementos, sino que también de los otros. Y obviamente esto perjudica la imagen de la migración, lo que no significa que la migración debe detener o que de alguna u otra manera la migración debe ser eliminada, sino que debemos darnos cuenta quiénes deben pasar y quiénes no, qué costumbres tienen, qué antecedentes traen. No es llegar y pasar. Esa es una realidad que el Estado va a tener que enfrentar y asumir con responsabilidad, cosa que el gobierno no se la tomó en serio. Además de aquello, tenemos que todos estos procesos han generado una nueva delincuencia, más violenta, más agresiva, la institucionalización de carteles de la droga, la aparición del crimen organizado y obviamente para un Estado que no está acostumbrado a este tipo de delitos, nos pilló con los pantalones abajo. Por lo tanto, debemos establecer el desafío de generar una nueva institucionalidad. Y desgraciadamente, este tipo de situaciones requiere tiempo. Y requiere un tiempo porque evidentemente hay que generar toda una estructura institucional, cual el país no tiene y que ahora está actuando o está creando a contramano, lo que evidentemente no genera una contradicción, porque necesitamos una solución al problema rápido, pero no sabemos ni entendemos cómo podemos ir contra el tiempo. Y eso es lo que hay que hacer, porque evidentemente tenemos un choque cultural, donde está nuestros nuevos delincuentes que están siendo relegados y están siendo víctimas, otros que se suman a trabajar a este nuevo sistema más violento. Tenemos al crimen organizado, que está ganando estructura y ganando terreno. Se están sofocando en las instituciones, están tratando de permear las instituciones del Estado. El gobierno está reaccionando, pero todavía tenemos diferencias de visiones. Sectores políticos de derecha son más duros, de ultraderecha más duros aún, de centro tienen una postura moderada, y de izquierda algunos han endurecido su posición, y quienes están en el gobierno obviamente vieron de una manera muy idílica el aumento de la delincuencia y ahora recién se están dando cuenta de las consecuencias que esto genera. Y esto ha traído inseguridad, y esa inseguridad ha traído malestar ciudadano, que no es, como dijimos, no es solamente una mala propaganda, sino que es una situación seria. Y esto genera una inestabilidad, un miedo de salir a la calle. Ya los negocios y la economía no están funcionando como corresponde, ni los trabajos, porque la gente tiene miedo. Y esto tiene que ser tratado desde todas las aristas, desde todos los actores del Congreso, y obviamente desde la autoridad política. Debe tomarse en serio este problema y plantearlo, posibles soluciones y acuerdos lo más pronto posible. Ya alcaldes, concejales, gobernadores que no tienen poder ya no saben qué hacer y ya se ven sobrepasados. Además de eso, esto está teniendo ribetes económicos, porque ya el aumento de la delincuencia
de esta situación de inestabilidad y del crimen organizado lleva a que no se quiera invertir en el país. Y eso va a traer consecuencias económicas. Por más que Marcel sea un ministro de Hacienda reconocido, eficiente, valiente, respetuoso y con capacidad, si las autoridades de gobierno, sobre todo del Frente Amplio, no asumen que este problema es tal, ¿qué confianza internacional va a dar la economía? Claro, todavía hay crecimiento, todavía se puede decir que el país está creciendo, pero está creciendo lento. Y eso puede traer estancamiento. Y uno de los peligros del estancamiento es la falta de un desarrollo económico, el que pueda profilar un descontento social, el que unido a este fenómeno de crimen organizado y delincuencia agrave más la situación de orden público. Por lo tanto, todo está conectado y se requiere y se pide con toda claridad que las autoridades de gobierno asuman esta responsabilidad con la seriedad que esta requiere. No le pedimos que tome la lógica de la derecha y de otros sectores de represión, sino que busque una manera de resolver el problema desde su paradigma. Y si no lo tiene, busque asesores. Pero evidentemente el Frente Amplio no ha escuchado claramente las asesorías del Mundo Socialista y PPD, que tenía experiencia sobre esto y que no han podido plasmar sin lugar a dudas quizás sus políticas, porque obviamente el Frente Amplio tiene una visión idílica que solo con llamar a la seguridad y solo con el respeto ciudadano y con una especie de educación cívica que ya no hay, la ciudadanía se va a portar como corresponde y el mundo del AMPA, de la delincuencia y del crimen organizado no va a generar organizaciones narco, no va a generar narcotráfico y va a operar de una manera leal con el Estado. Y no es así, todo lo contrario. Aquí hay que aplicar mano dura, hay que utilizar inteligencia policial, inteligencia estatal, hay que hacer políticas de rehabilitación, hay que intervenir en barrios, en poblaciones, en ciudades donde hay fenómenos narcos, y hay que aplicar la lógica de la zanahoria y el garrote. Hay que seguir estableciendo además una anticipación de sus dineros y determinar a dónde van y cortarles el financiamiento y cortar los vínculos internacionales y hacer alianzas con otros países que tienen el mismo fenómeno, con el Tren de Aragua y otras organizaciones que están llegando al país. Eso además de establecer un control migratorio adecuado y un control de frontera adecuado, lo cual obviamente es necesario hacer y generar con una política pública responsable. Por lo tanto, todas estas aristas deben tomarse en cuenta y todo el quehacer político debe entender que esto no es un juego. Acá se está jugando los sellos y el futuro de nuestra democracia, y que debe actuarse con seriedad y prontitud, la cual muchas veces no se ve por ineficacia política, por no tomarse en serio el problema o por sacar dividendos políticos al respecto. No estamos para eso acá. Acá, ahora, hay que enfrentar el problema y hay que tratar de buscar una solución, porque el país está teniendo consecuencias económicas y sociales por este fenómeno. Y ya vemos los resultados a los cuales lo llevó este fenómeno a otros países. Hay que ver Colombia, ¿no? Venezuela, Centroamérica, México, países que han vivido este tipo de fenómenos y que hoy están saliendo o todavía están luchando por esta situación. El caso de Colombia, la relación entre guerrilla y narco fue fundamental, y eso es lo que permitió que ambos coexistieran y subsistieran y colocaran al Estado en peligro y en amenaza, y obviamente corromper el sistema democrático. En México, más bien lo mismo, narcos con grupos paramilitares y con búsqueda de alianzas políticas, porque no hemos llegado a ese paso, pero cuando empecemos
a ver los primeros casos que se han visto, ocurrió con el alcalde Aguilera, de la penetración del mundo narco en los candidatos y en el sistema político, ya ahí hay que poner las alarmas, inclusive hay quienes dicen que esto ya es demasiado tarde, porque acuérdense que el mismo Pablo Escobar reemplazó a un diputado titular que era diputado suplente y estuvo en el Parlamento hasta que fue acusado por Rodrigo Lara Bonilla, el que después fue muerto por un atentado propiciado por el mismo Pablo Escobar. Evidentemente, esta situación no queremos que ocurra en Chile y por el momento no ocurre, pero el crimen organizado está creciendo y ya es una alarma pública. Por eso le pedimos a las autoridades y a los ciudadanos tomar esto como reflexión y asumir que hay que enfrentar este problema, hay que perseguir a los grupos organizados, cortarles el financiamiento, seguir el rastro de su dinero, hay que evitar el aislamiento de poblaciones. El Estado debe generar espacios públicos en comunas como La Pintana y en comunas frágiles. Se debería crear un sistema especial de comunas para detectar estas comunas frágiles que están amenazadas por el narco y instalar instituciones del Estado. Hay instituciones universitarias, de estudio y plazas públicas, etcétera, porque es la manera de que el Estado y el sistema político y la sociedad le va ganando terreno a los delincuentes, porque de otra manera esto se va a seguir propagando y va a traer pésimas consecuencias. Bueno, esto ha sido otro comentario de Política al Día. Espero les haya gustado. Síganme en mis redes, en mi propio cientista Char, acá en Política al Día en YouTube, en mi columna en Diario El Pingüino, acá en Punta Arenas, y se puede leer para todo el mundo. Y como les digo siempre, au revoir, sayonara, goodbye, arrivederci, adiós, a la prochaine.